Buena gente, ¿cómo están? Soy Danilog y en el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de todos los monstruos que están en la banlist, que son fusiones, y vamos a ver por qué están ahí, si merecen seguir ahí y por qué fue que fueron baneados en su primer lugar. Por suerte, fusiones hay poquitas, hay 4, así que vamos a empezar con la entidad antigua Norden. Y para los que no conocen esta carta, vamos a leer su texto. Es un monstruo de nivel 4, agua, 2000 de ataque, 2200 de defensa, y dice lo siguiente. Los materiales para hacer esta fusión son un monstruo de sincronía o Exis más otro monstruo de sincronía o Exis. Cuando esta carta es invocada de modo especial, podés seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor en tu cementerio, invocarlo de modo especial, pero sus efectos son negados. Además, destiérralo cuando esta carta deje el campo. Ok. Es una carta bastante simple. Cuando esta carta es invocada, invocas un monstruo nivel 4 menor de tu cementerio. Si deja el campo, se remueve. Esta carta fue prohibida en junio del 2017. Para los que no tuvieron la suerte de jugar ese formato, ese fue el formato Zodiac Tier 0, también conocido como Zodiac Fusion Substitute. Básicamente el combo era cuando invocabas a Rata, y había muchas formas de invocar a Rata porque tenías a tus 3 copias de Zodiac Ratpier, tenías las 3 Tenkis, tenías las 3 Zodiac Barrage y los 3 Speedroid Terror Top. Todo eso te daba acceso a Rata. Básicamente invocabas otra Rata con el efecto que ganaba Rata y con Zodiac Blood Bowl añadías a Lunalight Ship. Esto te dejaba descartarla para añadir a Fusion Substitute. Y con los materiales que te dejaba ese combo más Chacanina y demás, básicamente invocabas a Norden. Norden te permitía revivir uno de tus Zodiac Ratpier y de esta forma hacer Daigusto Emerald. Daigusto Emerald robaba una carta y devolvía 3 cartas de tu cementerio al mazo. Después de eso, con Fusion Substitute, vos podías devolver a Norden al extra deck y robar una carta. Y porque tenías el poder de reciclaje de Daigusto Emerald, este combo se podía llegar a utilizar entre unas 2 o 3 veces por turno. Básicamente, con una carta como Zodiac Ratpier obtenías 3 o entre 3 y 5 robos desde tu mazo, más una carta que podías añadir. Entonces, era muy fuerte para el nivel de juego de ese entonces. Básicamente robar 5 cartas sigue siendo muy fuerte hoy en día. Y en un mazo como Zodiac, que todos los turnos puede volver a hacer lo mismo que el turno anterior, era muy opresivo. Por eso esto no duró mucho tiempo y fue baneado en Norden. Norden ya había estado limitado previo a esto. Se utilizaba en conjunto con Fusion Substitute. Ahora, si pensamos para hoy, ¿puede volver Norden? Yo creo que, y mucha gente me va a matar por esto, pero yo creo que quizás podría volver. Ahora hay una diferencia entre puede volver y debería volver, o hay motivos para que vuelva. Yo no veo un motivo para que vuelva, pero analicemos cómo está el estado de juego hoy en día. Zodiac Blood Bowl está prohibido y no hay chance de que vuelva a haber juego si no le hace una errata para que solo añada monstruos Zodiacs. Instant Fusion, que era la carta con la que se utilizaba en Orden, está limitada. Hay una sola copia por carta. Por mazo. Entonces, el acceso a esta carta es muy difícil. No es como que tiene que vos podés hacerla como fusión de contacto. Esta carta necesitas invocarla de alguna otra forma. Y la verdad que no veo otro mazo de forma tan fácil bajándola. No con Blood Bowl prohibido. Quizás los Lunalight podrían hacer algunas jugadas con eso y sería interesante. Sería un buen power para Lunalight, teniendo en cuenta que no hace nada desde que le devolvieron Tiger a 1. Sería interesante porque, bueno, obviamente podrían buscar a su Lunalight Ship con las cosas que tienen, con las herramientas que tiene el arquetipo, y podrían bajar varios Exis. Sin embargo, no sería al mismo nivel que lo que se hacía con Norden, pero por ahí sería interesante, a lo que se hacía con Norden con Zodiac, quizás sería interesante volver a verla aún esta carta. Ahora, yo no veo un motivo que Konami tenga para devolverla, así que por ahora vamos a dejarla como es, que es una carta que quizás podría volver, pero no es necesario y la verdad que no veo un motivo para que vuelva. Recuerden que si les gustan estos tipos de videos y más, pueden suscribirse a mi canal, es gratis y ayuda un montón.
Continuemos con nuestra siguiente carta en la lista y es el Rey Supremo Dragón Hambriento Venenoso. O como le dicen, el dragón venoso, pero bueno, yo no le voy a decir así. Esta carta fue prohibida en la banlist de mayo de 2018. Analicemos la carta. Es un monstruo de oscuridad de nivel 8, 2800 ataque, 2000 de defensa dragón, y su texto es el siguiente. Esta carta se hace con dos monstruos péndulo de oscuridad. Debe ser invocado por fusión o invocado de modo especial, sacrificando las cartas mencionadas arriba que controles, en cuyo caso no usas polimerización. Una vez por turno, podés seleccionar otro monstruo en el campo o el cementerio. Hasta la end phase, el nombre de esta carta se convierte en el nombre original de ese monstruo, reemplaza este efecto con los efectos originales de ese monstruo y además, por el resto del turno, si tu monstruo ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario. Ok, analicemos la carta. Esta carta básicamente cuando fue prohibida fue cuando se utilizaba el FTK de péndulo con Electrumite en su momento. Básicamente era con esta carta copiarle el efecto a Legolas Independent Nightingale, que uno le invocaba con Instant Fusion, ya que las puertas, la Gate 0 y la Gate Infinito te permiten buscar una fusión. Y al copiar el efecto de Independent Nightingale hacías 4000 de daño con cada uno de estos. Eso era lo más asqueroso, entre comillas, que tenía este bicho, pero no era lo único, porque si tenemos en cuenta que podía copiar el efecto de Omega, podía copiar el efecto de Electrumite para darte muchos más Electrumite, entonces es una carta que está bien prohibida. Y pensemos, hoy en día, esta carta puede volver, y quizás los jugadores péndulo, y yo jugué péndulo mucho tiempo, estén muy enojados conmigo, pero realmente creo que esta carta no puede volver. Esta carta es una locura. Copia los efectos de cualquier carta. Básicamente te da los efectos de cualquier monstruo en tu extra deck. Pasas de tener una copia a dos. Entonces, si decimos, ok, estaría bueno que venga, no sé, Electrumite de vuelta, esta copia haría efectivamente que tengas dos copias de Electrumite. O Beyond the Pendulum, o bueno, Hulky Fibrax, en realidad no, porque el efecto es cuando es invocado. Pero también podría copiar el efecto de una Polusa, de un Access Code. Hace muchas cosas que me parece que... de un Dagda. que me parece que no están bien. Además, el que sea una invocación de contacto, o sea, envías al cementerio, o en este caso al extra deck, a los materiales, me parece que es bastante roto. Antes por ahí cuando estaba restringido tener que utilizar sí o sí la zona del extra deck, quizás era una carta más justa. Sin embargo, no creo que pueda volver. Básicamente esta carta te da acceso a 2 Omegas también. Y sacarle 2 cartas de la mano a tu oponente no es una cosa menor en Yu-Gi-Oh! Menos cuando probablemente vas a terminar con una baronesa y Scythe. Así que creo que esta carta realmente no podría volver. Lo siento, Rey Supremo Dragón Hambriento Venenoso, pero no. Muy bien, y después pasemos a este es muy conocido. A Coloso Dragón de Trueno o el Thunder Dragon Colossus para la familia. Esta carta fue prohibida en la infame banlist de enero 2020, que básicamente asesinó el formato eterno de 2019. Prohibiendo Engage, destrozando a lo Orcus y obviamente sacándole la forma tradicional de jugar el mazo a Thunder Dragon. Pobre Coloso que se fue prohibido. Leamos esta carta. Atributo Oscuridad, nivel 8, ataque 2600, defensa 2400. El texto de la carta dice: un dragón de trueno más un monstruo de trueno. Estos son los materiales que se necesitan. Dragón de trueno es la carta, Thunder Dragon es la carta específica. Lo demás puede ser cualquiera. Debe ser ya sea invocado por fusión o podés invocarlo de modo especial durante el turno que fue activado en la mano un efecto de monstruo trueno, sacrificando un monstruo de efecto trueno que no sea de fusión, en cuyo caso no usas polimerización. No se pueden añadir cartas a la mano de tu adversario desde el deck principal excepto robándolas. Si esta carta fuese a ser destruida en batalla por efecto de una carta, puedes desterrar un monstruo de trueno en tu cementerio en su lugar. Ok. Bueno, esta carta fue prohibida por
Por varios motivos. Primero, no hace falta, creo que no hace falta que lo diga. Mistake es uno de los floodgates más fuertes del juego, depende del formato. Tenés gente que lo mainea, tenés gente que lo sidea. Es una carta muy fuerte, Mistake. Bueno, este es un Mistake accesible desde el extra deck, que defiende 2400, ataca 2600 y puede prevenir su destrucción tanto por efectos de monstruos como o de magias o trampas o por batalla. El tema de esto no era solo que se utilizaba en su propio mazo, que en el Thunder Dragon se utilizaba, sino que había muchos mazos Danger y dragones que utilizaban un pequeño motor de dragones, de Thunder Dragon, para poder acceder a esta carta. Básicamente jugabas algunos Thunder Dragon Dark, eso te permitía, algunos Thunder Dragon Roar, eso te permitía invocar al Dark desde el mazo, lo linkeabas para seguir con tus jugadas y eso te permitía traer a Thunder Dragon Hawk. Con Thunder Dragon Hawk lo descartabas para invocar a Thunder Dragon Dark o a Roar, el que prefieras, y hacías un coloso extra solo porque podías. El tema de que haya mazos que puedan dejar, no sé, una Polusa por 2 o 3 negaciones, puedan dejar un Borreload Savage, puedan dejar un Archfiend Abyss, y además de eso, un coloso, me parece que está mal. Esta es una carta de esas que yo vieron que me quejo constantemente, que no ayudan a la interacción del juego, ¿no? Porque uno tiene cartas, por ejemplo, como Dryden. Dryden es una interacción, Dryden es una disrupción. Pero no es lo mismo Dryden, que va a activar, no sé, va a destruirte una carta, a esto que dice, no añadís. Y encima ni siquiera es como Mistake, que es para ambos jugadores, es tu oponente no puede añadir, vos sí podés añadir. Así que yo la verdad creo que esta es una carta que hoy en día no debería jugarse. ¿Por qué? Analicemos el meta. O sea que no debería poder volver a jugarse. Si esta carta estuviese viable, recontra la jugaría. Tenemos mazos como Punk, Therion, Dragon Link, todos estos mazos que se benefician un montón y que utilizan un montón a Chaos Ruler. Esto es básicamente la versión moderna de cómo se jugaría el Thunder Dragon, tirando lo que, como dijimos, los Thunder Dragon robar probablemente con el Zombie Vampiro o con Chaos Ruler o Pepega Ruler, el dragón mágico de la Sarasa. Después removiendo a estas cartas del cementerio y nos daría acceso a esto. No solo es un extender porque nos da un cuerpo gratis, sino que nos deja terminar en esto más nuestro combo habitual. Y ahora se viene el Tiara Laments, que va a ser un mazo de recontra mileo, teniendo en cuenta que se vienen los Splight, que va a ser un mazo de todos monstruos truenos. Y ojo, los Splites no tienen una forma inherente de bajar a Coloso Dragón de Trueno, pero a tu mazo Splite le metes 3 Thunder Dragon y sí es un poquito menos consistente, pero el poder del mazo aumenta de una forma increíble. Imagínate que haces todo tu combo Splite y te queda uno colgado. Le tiras un Thunder Dragon, ahora ese bicho es un coloso. Ojo, esto creo que sería la versión más jugada del mazo, quizás no, de hecho es muy probable que no, pero es una posibilidad y creo que no estamos. Tampoco me gustaría que se muera el arquetipo Thunder Dragon. Hoy en día, ya lo mencioné en unos videos, tengo un amigo que se llama Thunder que maneja las listas de Thunder Dragon. Hoy en día está jugando eso bastante y me parece que se pueden hacer cosas muy buenas con lo Punk, Mileo, cosas Caos, etc. Pero no, denle otro boss monster, denle algo que sea más fácil de invocar que Titán y que tenga las mismas condiciones que Coloso, solo que no sea un oponente, no añade cartas. Nada, me parece, hoy en día esa es mi opinión sobre Coloso, yo creo que no puede volver. Y como digo, ni siquiera es tanto el problema de esta carta en su mazo puro, en Thunder Dragon puro, no me parece muy justa, pero bueno, si solo terminas en esto y quizás un Titán, porque esta carta nunca podría volver a más de uno, eso sí, estamos todos de acuerdo, ponele, podría ser, pero no. Están estos otros mazos que lo usarían demasiado. Y bueno, hoy, como verán, va a ser un video quizás un poco más corto, pero por la cantidad de cartas que tenemos. Y tenemos a nuestro último en la lista, que no está prohibido, está limitado, y es nuestro Caballero Gema Maestro de Diamante. Esta carta fue limitada en la banlist de mayo de 2018. 2018, para los que no saben, fue el infame año de los FTK,
Y para los que quizás no saben lo que es un FTK, es First Turn Kill, o básicamente matar a tu oponente en tu primer turno, antes de que ellos logren tener un turno. No es lo mismo que un OTK, que eso significa que tuvieron un turno y vos los atacaste. Básicamente ese año tuvimos 3 FTKs muy viables. Uno era el Péndulo Magician, que ya lo hablé antes cuando hablamos del Rey Supremo. Otro era el Danger Darkworld FTK, que hay un video de pobre Jessica Tronway si es destrozando a un niño que era su primer evento. Y el otro, que era muy viable, era el FTK Gem Knight. Esto se hacía de formas muy sencillas. Había cartas como Brilliant Fusion, había cartas como Gem Knight Fusion. Brilliant Fusion era muy buena y de hecho la prohibieron no por el FTK Gem Knight. Además se podía seguir haciendo sin eso, tengo entendido, solo que no era lo mejor. Pero el mayor problema era esta carta, y vamos a leerla. Dice, bueno, primero es un atributo de tierra, nivel 9, ataque 2900-2500 de defensa, y se hace con 3 monstruos caballero gema. Debe ser primero invocado por fusión. Esta carta gana 100 de ataque por cada monstruo gema en tu cementerio. Una vez por turno, puedes desterrar un monstruo fusión caballero gema de nivel 7 o menor en tu cementerio. Hasta la end phase, el nombre de esta carta se convierte en el de ese monstruo. Reemplaza este efecto con los efectos originales de ese monstruo. Ok, muy bien. Pensemos, en el meta de hoy, ¿esta carta podría volver? Miren, yo la verdad que todavía no estoy 100% decidido. Pero escuchen por qué. Cuando empecé a trabajar sobre estas cartas, sobre esta lista, estaba seguro de que iba a ser un no. Un no, no me parece que los FTKs extremadamente consistentes sean algo beneficioso para el juego. Si querés jugar un FTK, tiene que ser un FTK que se muera de una hand trap, en mi opinión. Ahora, me puse a revisar la lista y justamente Block Dragon, que era parte bastante esencial para hacer este combo, es una carta que está prohibida. No es culpa de esto, es culpa de la Emancipator, todos lo sabemos. ¿Cuál es el tema? Esta carta copiaría el efecto de Gem Knight Lady Lapislázuli, que básicamente te hace 500 de daño por cada monstruo que haya sido invocado de forma especial. Esta se envía... Básicamente haces esto, después la fusionás o linkeás o lo que sea, y después haces esto, copias el efecto, y de esa forma matas a tu oponente. Ahora, yo creo que quizás esta es la carta que no tendría que estar limitada. Esta es la carta que podría estar a muchísimo, y Lapislázuli sí debería estar prohibida. Pero ¿qué es lo que pasa? Konami tiende a castigar las cartas que copian el efecto de una carta, porque es como ya lo vimos con el Supreme King, ¿no? Dar una copia extra. Sin embargo, creo que las cartas que puede copiar esta carta son mucho menores. Supreme King puede copiar lo que sea, así que por eso está limitada. A ver, yo creo que quizás podría volver a 2, siempre y cuando Lapislázuli sea una carta que está prohibida. Pero la verdad que hoy en día, con la prohibición de Block Dragon y de Brilliant Fusion, esta es una carta que quizás podría volver. Realmente no era lo que pensaba cuando empecé a armar y trabajar sobre esta lista, pero esa es la conclusión a la que llegué ahora, después de mucho tiempo. La verdad que no creo que esto sea una forma de jugar divertida para mí, pero si sos un jugador Gem Knight por ahí querés poder, no sé, de vez en cuando topear un regional. Ahora lo ideal sería que Konami les dé una win condition que no sea quemar a tu oponente y que nadie tenga un turno y listo. Bueno gente, esa es mi opinión sobre estas cartas. Espero que les haya gustado. Agradezco un montón por quedarse hasta esta parte del video. Si les gustó, suscríbanse. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.